Muy buenos días, queridos televidentes de Televisión Nacional de Honduras. Es un placer para nosotros que nos permite entrar en su hogar. Bienvenido a su programa La Voz del Colegio de Abogados de Honduras. Asimismo, bienvenido a usted, querido abogado y querido seguidor de nuestras redes sociales que nos ve a través de Facebook Live. Hoy, precisamente, desarrollaremos un tema muy importante y es el derecho administrativo, con un experto en toda la materia y la rama, y es precisamente el abogado Cristian Medina. Bienvenido, abogado, un placer tenerle en su programa, La Voz del Colegio de Abogados. Gracias por la invitación. Así es, y entramos de lleno en toda la materia, no sin antes pedirle que nos siga a través de nuestras redes sociales como Colegio de Abogados de Honduras. Estamos activos en Instagram, en Snapchat, en WhatsApp también y en Facebook Live. Muchísimas gracias. Entramos de lleno en toda la materia, precisamente abordando y consultándole, abogado, en qué consiste el derecho administrativo en nuestro país. Bien, el derecho administrativo, si lo podemos conceptualizar, es la rama del derecho público que rige la rama de la administración pública. Es como el concepto más general, y debemos de tener claro de que el derecho administrativo lo que se abarca o lo que se ocupa es de ver todo cómo está estructurado, cómo funciona, cómo está organizada todo lo que es la administración pública en los países, y específicamente en Honduras, pues ya es nuestra rama donde nos dice cómo están estructurados los órganos que forman el gobierno, el poder ejecutivo, ¿verdad? Y las secretarías de Estado, los órganos desconcentrados, los órganos descentralizados. Así es. ¿Y cuál es el proceso que se debe seguir para realizar un trámite administrativo? Si nos da detalles y ejemplos. Como sabemos, Honduras es un Estado de Derecho, tal como está manifestado en la Constitución de la República en su artículo 1, y por ello, al ser un Estado de Derecho, somos un Estado que tenemos un ordenamiento jurídico, y por lo tanto para cada trámite o cada solicitud que se realiza hay una serie de requisitos, ¿verdad?, para poder acceder a eso. Entonces aquí es donde juega un papel importante el derecho administrativo, porque cada institución, cada órgano de la administración pública establece cuáles son los requisitos para los cuales los administrados o los solicitantes o nosotros los abogados en representación de estas personas naturales o jurídicas podemos comparecer ante la administración pública. Entonces básicamente debemos de seguir esas normas y esos requisitos, que es la misma ley la que nos determina cuáles son esos temas. ¿Y varía dependiendo el trámite? Sí, correcto. Para cada trámite hay una serie de requisitos diferentes. Es diferente si yo quiero ir a solicitar algo al SAR, es diferente si yo tengo que ir a tramitar algo a la alcaldía, es algo si yo tengo que ir a tramitar algo a la Secretaría de Serna, por ejemplo. Entonces, en cada uno de los trámites ya la ley establece de forma puntual cuáles son los requisitos que debe de contener estas solicitudes que se presentan. Con la finalidad de mantener un mayor ordenamiento en todos los procesos correspondientes. Como le decía, como somos un Estado de Derecho, ¿verdad?, nuestra obligación es que podamos acudir a esos órganos de la administración pública a presentar nuestras solicitudes, ¿verdad?, cumpliendo los requisitos legales. No olvidemos también de que esto, que podamos comparecer ante los órganos de la administración pública, viene por un mandato constitucional, que es el derecho de petición, ¿verdad?, la facultad que tienen las personas de poder acudir a presentar solicitudes, peticiones, y que éstas sean resueltas dentro de los plazos establecidos. Entonces ahí vemos una obligatoriedad por ambas partes, que el ciudadano acuda y presente sus solicitudes cumpliendo todos los requisitos, y que la administración tiene la obligación de resolverle esos trámites o solicitudes o reclamos administrativos dentro de los mismos plazos que le establece la ley. Entonces así se garantiza el derecho de petición, ¿verdad?, al cual tenemos derecho todos. ¿Cuáles son las competencias en el área administrativa, hablando específicamente de todo cómo lo complementa? Bien, como lo dije al inicio, al ser el derecho administrativo que se ocupa de la organización y funcionamiento, uno de los temas importantes que tiene es que el derecho administrativo fija la competencia de cada uno de los órganos de la administración pública. Más adelante podemos explicar que esa competencia es tan importante que cuando un órgano de la administración pública no actúa dentro de ese marco de facultades que le da la ley,
su acto se convierte en nulo. Entonces, por eso es que debemos de tener claro, todos, abogados, particulares, a qué órgano es de la administración pública es que está delegada o facultada ese tema al que tenemos. Yo tengo que tener claro cuándo tengo que ir a la Secretaría Serna, cuándo tengo que ir a la Secretaría del Trabajo. O sea, esas son las facultades. Yo tengo que tenerlo bien delimitado. Asimismo, los órganos, ya la ley le permite que cuando no son competentes, pues tienen la facultad de remitir los expedientes a los órganos competentes. ¿Qué tipos de recursos se pueden interponer en el área administrativa? Bien, esa es una pregunta sumamente importante y a la vez a veces se convierte en un tema complejo. ¿Por qué los recursos toman importancia en derecho administrativo? Porque existe un principio en derecho administrativo que no se puede demandar al Estado de Honduras si previamente no hemos agotado la vía administrativa. Y la ley de la jurisdicción de lo contencioso administrativo ya nos establece que agotar la vía administrativa no es presentar una solicitud, es interponer los recursos. Entonces, cuando yo tengo claro que en materia administrativa existen dos tipos de recursos, tenemos los ordinarios y tenemos los extraordinarios. Los ordinarios son los que nos permiten agotar la vía administrativa. Ahí tenemos lo que es el recurso de reposición y el recurso de apelación. Es importante distinguirlos porque en la medida del tipo de órgano al que yo estoy acudiendo, así es el tipo de recurso que yo voy a presentar. Se lo explico de forma muy sencilla. Si yo voy a un órgano administrativo de única instancia, o sea que quien me resuelve es el superior jerárquico de ese órgano administrativo, el recurso se va a presentar es el de reposición. 10 días para interponerlo y 10 días para resolverlo, cuando es de única instancia. O sea, en el caso más sencillo es una Secretaría de Estado. Me emite una resolución el secretario de Estado, entonces para el recurso procedente, para agotar la vía administrativa como requisito previo para la judicial, es interponer un recurso de reposición. 10 días para interponerlo, 10 para resolverlo. Y el otro recurso es el de apelación, que el de recurso de apelación se da cuando quien me resuelve en primera instancia no es el órgano superior, sino que tenemos sobre ese órgano un órgano superior. Estos ejemplos los encontramos casi siempre, porque hay excepciones, en órganos de la administración pública descentralizada, que tenemos un gerente y tenemos una junta directiva. Entonces, siempre que hay un órgano superior del órgano que me está resolviendo, entonces yo me voy a ir en apelación al órgano superior. Ahí la ley me da 15 días para interponerlo y la administración tiene un mes para resolverlo. En ambos casos, si no me resuelven en los plazos establecidos, ya la ley determina de que aquí hay un tipo de silencio negativo, que es que lo que yo entiendo es como que me lo entiendo desestimado. Por lo tanto, queda expedita la vía judicial. Entonces, esa es la regla general. Hay excepciones, por ejemplo, y puedo mencionar un caso rápido, lo que es la ley de municipalidades, que ya establece su reglamento, que contra las decisiones de la corporación municipal, primero se interpone reposición, y luego que le resuelven la reposición, entonces yo me voy en apelación a la gobernación departamental. Pero ya esas son leyes especiales que determinan procedimientos, pero básicamente son los mismos, reposición y apelación. Y los extraordinarios, que son, como la ley lo dice, no tienen que ver nada con el agotamiento, ahí se tienen dos tipos, son los recursos extraordinarios de revisión a petición de parte, y el recurso extraordinario de revisión de oficio, que ese es cuando la propia administración puede iniciar de oficio, revisar un acto propio, firme y creador de algún derecho. Pero ya la ley en ambos casos establece los motivos y los causales. O sea, no es que puedo hacerlo en el momento que quiera, sino que debo de cumplir ciertos requisitos. ¿Qué sucede cuando hay ese silencio que usted mencionaba en el recurso de apelación? O sea, ¿qué prosigue? Sí, bien, ya la ley es clara que cuando transcurre un mes y no resuelven el recurso desde la interposición, yo lo doy por desestimado. Es como que me hubieran dicho sin lugar el recurso de apelación. Solo que aquí tenemos que tener un cuidado.
es que si yo voy a utilizar esa figura lo interpuse, por ejemplo, el día lunes, y como es un mes, se cuenta mes calendario, ¿sí? Un mes completo. ¿Días hábiles? No, cuando se cuentan días hábiles, como la ley ahí habla que es un mes calendario. Cuando el plazo establece que son en días, se entiende que son días hábiles. Entonces, ahí el cuidado que se tiene que tener es que si yo ya establecí que se cumplió el mes, yo a partir del día hábil siguiente tengo que contar los 30 días hábiles para presentar la demanda. Porque ya la ley establece, de la ley de la jurisdicción, que cómo se computan los plazos para presentar la demanda. Aquí existe y tengo que hacer una aclaración, es que la ley establece que el recurso de reposición procede en resoluciones de única o segunda instancia. ¿Qué quiere decir? Que también sobre el recurso de apelación procedería también el recurso de reposición. Pero hay otro artículo de la ley de la jurisdicción que establece que ese requisito de reposición sobre la apelación no es indispensable para agotar la vía administrativa. Entonces quedará a criterio del peticionante si interpone esa reposición o no la interpone. Ok. Pero para seguir hablando, ¿por qué se dan los actos expresos, tácitos y presuntos? Y pues si nos puedes ejemplificar cada uno. Sí, ese es el otro tema importantísimo en la administración pública. ¿Por qué tenemos que tener claro lo de los actos administrativos? En primer lugar, la ley de la jurisdicción ya establece que lo que yo puedo llegar a impugnar a lo contencioso administrativo son actos administrativos. Por lo tanto, no toda actuación de la administración pública se puede determinar que es un acto administrativo. Entonces la Ley General de la Administración Pública ya nos establece que los actos de la administración pública pueden ser de 3 tipos. Esa es la clasificación según la forma que puede adoptar un acto. Entonces aquí tenemos actos expresos, actos tácitos y actos presuntos. Los expresos, dice la ley, que son aquellos actos administrativos donde ya la administración expresa o manifiesta su voluntad en un documento que pueden ser de 4 tipos. Aquí tenemos los decretos, los acuerdos, las resoluciones y las providencias. Ya la ley establece de forma muy puntual para qué es un decreto, para qué es un acuerdo, para qué es una resolución y para qué es una providencia. Eso es el tema de los actos expresos. El tema de los actos tácitos es un poquito más complejo, porque la ley nos dice de procedimiento en su artículo 28 que los actos tácitos se dan cuando hay manifestaciones de voluntad de la administración pública, pero que esas manifestaciones de voluntad no están manifestadas por escrito, pero que ese comportamiento de la administración pública me lleva a mí a entender como que si ese acto me lo hubiera dado de forma expresa. Estos casos se dan día a día en la administración pública y le voy a poner un ejemplo. Si usted está nombrada en la administración pública bajo la modalidad de empleado permanente, es decir, con un acuerdo de nombramiento, que ese es el acto expreso, el acuerdo, deberían de cancelarlo con un acuerdo de cancelación. Ese es el otro acto expreso. Pero se puede dar el caso, licenciada, de que a usted llega a su oficina y lo que le entregan, por ejemplo, es un oficio, ¿sí? Oficio número tal, por medio del presente le manifestamos o le notificamos que a partir de la fecha usted ya no labora para esta Secretaría de Estado. Entonces usted debe de tener en cuenta de que si usted llega a lo contencioso administrativo a presentar una demanda pidiendo la nulidad del oficio, la demanda es inadmisible, porque el oficio no es un acto impugnable, o sea, el oficio como tal. Entonces, el oficio lo que es la manifestación de voluntad de la administración pública, o sea, que en ese caso, a donde yo vi manifestada la voluntad de la administración pública fue a través del oficio. Por lo tanto, yo lo que voy a impugnar a lo contencioso es el acto tácito de cancelación manifestada la voluntad de la administración pública a través de un oficio. O sea, ese es un ejemplo, pero los actos tácitos pueden ser tan amplios como es el pensamiento humano. O sea, yo ahorita en el transcurso del ejercicio profesional le podría enumerar muchos casos de actos tácitos. Hay veces que los empleados llegan, no los dejan entrar a la institución y le dicen usted ya no trabaja aquí y no entran a la institución.
otras veces le mandan un correo electrónico. ¿Y cómo pueden defenderse o cómo pueden hacer uso de su derecho? O en qué manera está fallando la administración de esta institución al hacerlo de esta manera. ¿O es lo correcto o es lo incorrecto? No, obviamente los actos tácitos va a ser la excepción a la regla. O sea, siempre que estamos hablando de un acto tácito, licenciada, es que hubo una actuación de la administración pública que no fue conforme a derecho. Porque si yo estoy nombrado por acuerdo de nombramiento, a mí lo que me tienen que cancelar según la ley de servicio civil es a través de un procedimiento que puede ser por despido o por cesantía. Entonces, lo correcto es que esa relación termine con un acuerdo de cancelación. Esa es la forma correcta. Pero los actos tácitos los reguló el legislador a efecto de tener siempre protegido el administrado pueda tener la acción de poder demandar su derecho. Lo único que las personas tienen que tener claro es que estos actos, a partir del momento en el que usted se da por cancelado, entonces usted acude a lo contencioso administrativo. Ahí quiero hacer solo un paréntesis. Hablar de actos tácitos podríamos relacionarlo en derecho laboral con lo que son los despidos indirectos, solo que en derecho administrativo no podemos hablar de despidos indirectos, sino que hablamos de actos tácitos de la administración pública, porque si yo llego impugnando a lo contencioso administrativo un despido indirecto, seguramente la demanda me la pueden declarar inadmisible, porque siempre tiene que haber un acto administrativo impugnado. En este caso va a ser el acto tácito. Ahí pues se podría hacer una recomendación de poder levantar un acta notarial con un notario a efecto de que se pueda constatar los hechos y se pueda utilizar como medio de prueba. Eso es en cuanto a los actos tácitos. El otro tipo de acto que dijimos según la forma son los actos presuntos. En derecho administrativo el acto presunto equivale a decir silencio de la administración pública. ¿Qué quiere decir esto? Ese silencio es que yo presenté una solicitud ante la administración y esta no resolvió dentro de los plazos establecidos que le da la ley, que son 60 días hábiles, y entonces ese silencio se puede constituir en dos formas. O puede ser por silencio positivo, que es lo que hemos escuchado, la afirmativa ficta, y la otra es la negativa ficta o el acto presunto por silencio negativo. De forma muy sencilla las dos. El presunto positivo es que las solicitudes que yo presento ante la administración pública, cumpliendo todos los requisitos legales y no son resueltas en los plazos establecidos, se entienden por aceptadas. O sea, es como que ya me hayan dicho que sí. O sea, yo doy por aceptado mi derecho, una presunción de derecho. Y el silencio negativo es lo opuesto. Lo que yo peticiono ante la administración pública, cumpliendo todos los requisitos legales, y no me resuelve en el plazo siempre de 60 días, yo lo doy por denegado. O sea, es como que me hayan dicho que no. ¿Cuál es la diferencia en la práctica, abogado? Y es que el silencio positivo no lo puedo llevar al contencioso administrativo, porque aquí es un acto en el cual la administración es como que esté reconociendo mi derecho. Entonces no puedo comparecer a lo contencioso a pedir la nulidad de un acto en el cual ya me lo han en teoría ya me lo han reconocido. Y el silencio negativo, por lo contrario, sí lo puedo llevar a lo contencioso porque es como que me han dicho que no. O sea, entonces ahora voy a pelear mi derecho a la vía jurisdiccional. ¿Y el positivo lo llevaría entonces? Ahí tendríamos que hacer un programa solo para hablar, porque tengo que decirle de manera muy puntual de que lastimosamente la ley no dejó medios coercitivos para que la afirmativa ficta pueda hacerse efectiva. ¿Qué le quiero decir con esto? O sea, el mismo órgano que no me resolvió es el mismo órgano entonces que tendría que resolverme la afirmativa ficta. Y como yo siempre digo en la universidad a mis alumnos, creo yo que me haré viejito esperando ver que un órgano administrativo diga en efecto y reconozca que se constituyó una afirmativa ficta. ¿Por qué creo que no lo haría un órgano administrativo? Porque ningún funcionario, la ley dice que cuando se constituye un silencio administrativo incurre en responsabilidad. Entonces obviamente la administración difícilmente. Entonces, si usted quiere llevar una afirmativa ficta a los juzgados de lo civil a quererlo ejecutar como título extrajudicial, todavía no se ha logrado
que los órganos... ¿Y qué tratamiento se le da o cómo prosigue si todavía no existe? Actualmente, y si nos vamos a un caso específico. Sí hay. Hemos logrado, hay varios colegas que son pues maestros en Derecho Administrativo, que se han logrado poder llevar actos afirmativa ficta a los órganos jurisdiccionales. Pero ahí tenemos que hacer un nuevo proceso, y es convertir el silencio positivo a silencio negativo. Rápido. Presento una nueva solicitud ante el órgano administrativo para que me ejecute esa afirmativa, y si a esa nueva solicitud no me responde, entonces a esa nueva solicitud le constituyo el acto presunto negativo. O sea que puedo llegar a lo contencioso pidiendo la nulidad de un acto presunto negativo de la no ejecución de una afirmativa ficta. Es súper complejo, pero son las formas que se han podido llevar. La mayoría de abogados que trabajamos en el área administrativa optamos más fácil por el silencio negativo, ¿verdad? Es mucho más expedito, sin perjuicio de que la afirmativa ficta pues puede tener sus buenos efectos. ¿Cuándo puede tenerlo? Cuando yo constituí el derecho y yo no necesito que la administración pública haga una manifestación posterior para que me reconozca mi derecho. Yo ya tengo mi acta notarial, porque así termina el procedimiento con un acta notarial, y yo entiendo que ya mi derecho se tiene por aceptado. Perfecto, abogado. Con este importante desarrollo de este tema, nosotros nos vamos a la primera pausa comercial. No nos cambie, que ya regresamos. Si eres apasionado por los motores y te gusta la adrenalina, no puedes perderte Pasión por Motores. Un programa que te presenta los mejores eventos automovilísticos. Pasión por Motores. Sábados y domingos a las 5 de la tarde. A través del canal que siempre está con usted. A la vanguardia e innovando. Le invitamos a que disfrute de un gran programa junto a 3 chiquitines que le presentan una opción televisiva original, donde no pueden faltar las risas, entusiasmo, curiosidad, preguntas, creatividad, aventura y mucho más. Exploradores, sábados y domingos de 3 a 4 de la tarde, a través del canal que siempre está con usted, a la vanguardia e innovando. Orgullosos de lo nuestro. Televisión Nacional de Honduras. ¿Qué hacer en caso de un terremoto? Cuando ocurre un terremoto es muy importante guardar la calma, ya que esto marca la diferencia para actuar correctamente. El no mantener la calma puede llevarlo a reaccionar de manera incorrecta y le puede costar la vida. Aléjese de ventanas, espejos y vidrios. Mantenerse cerca de estos puede ocasionarle graves lesiones. Ubíquese en posición fetal junto a muebles o estructuras resistentes. Al caer los escombros no aplastarán totalmente estas estructuras, dejando un espacio que se le conoce como triángulo de la vida. Si no busca dónde cubrirse, puede sufrir graves lesiones. Un terremoto puede ocurrir en cualquier momento y tú debes estar preparado. Somos el canal que siempre está con usted, a la vanguardia e innovando. Televisión Nacional de Honduras. Muchísimas gracias, querido televidente, por continuar en sintonía de su programa La Voz del Colegio de Abogados de Honduras. Esta mañana desarrollando el tema Derecho Administrativo. Específicamente seguiremos desarrollando, abogado, ¿en qué consiste o cómo cabe la nulidad en un acto administrativo según el artículo 34? Bien,
esa pregunta debemos de tenerlo en cuenta, que el artículo 34 de la Ley de Procedimiento Administrativo lo que nos establece es cuando el acto administrativo es nulo, ¿sí? Entonces, ese artículo 34 nos da de manera muy puntual cuáles son los motivos o causas por los que puede tener nulidad un acto administrativo. Ejemplo, el primero dice cuando se viene dictado por un órgano absolutamente incompetente. Entonces, a lo que hablamos al inicio del programa, si un acto administrativo no es emitido por un órgano competente, o sea, que no tenga las facultades, entonces ese acto se vuelve nulo. Entonces, este artículo 34 es el que a mí me sirve para cuando yo ya voy a lo contencioso administrativo y le digo al juez por qué pido la nulidad de un acto. Entonces, yo tengo que enfocarme en el artículo 34. Ahora bien, hay otros motivos o causas que no son de nulidad, sino que lo que conocemos como causas de anulabilidad del acto, que están ahí seguidos que están en el artículo 35, que es lo que conocemos como el exceso de poder y la desviación de poder. Entonces, esos serían, en términos muy generales, los motivos por los cuales yo puedo pedir la nulidad de un acto administrativo. Motivos de nulidad y motivos de anulabilidad, como el exceso y desviación de poder. ¿Y cuál es la instancia para agotar un trámite administrativo? Como lo referí, va a depender de qué tipo de órgano al que yo estoy acudiendo. Por eso, desde que yo inicio un trámite administrativo, tengo que tener claro de forma muy puntual qué tipo de órgano. Si estoy frente a un órgano centralizado, si estoy frente a un órgano desconcentrado o estoy frente a un órgano descentralizado. Y una vez que yo tengo claro qué tipo de órgano es el que yo acudo, veo su estructura administrativa y veo quién es el órgano superior. Entonces, en la medida que yo tengo claro quién es el órgano superior, en esa medida yo voy a saber qué tipo de recurso administrativo es el que con el que yo voy a agotar la vía. Como lo dije, no puedo demandar al Estado de Honduras, ni en derecho privado, ni en derecho administrativo, si yo no he agotado la vía administrativa. Entonces, el tema de los recursos es sumamente importante, porque pude haber presentado la mejor solicitud, el mejor reclamo, pero si al final yo no supe cómo agotar la vía administrativa, puedo echar a perder todo el trabajo. Si nos vamos a un ejemplo. Por ejemplo, si yo presento un reclamo administrativo ante Conatel, ¿verdad?, que es la Comisión de Telecomunicaciones, yo ya tengo claro que en su estructura Conatel están los comisionados, entonces es un órgano de única instancia, porque el órgano superior son los que, entonces, si ellos emiten una resolución, yo sé que el recurso con el cual agoto la vía administrativa es el recurso de reposición, porque sobre ellos no hay otro órgano, ellos son el órgano superior. Entonces, así yo tengo que ir viendo cada uno de los órganos. Igual sucede, por ejemplo, en el Tribunal Superior de Cuentas. Si yo voy al tribunal y me emiten una resolución, igual yo sé que quien emite es el Pleno de Magistrados, esos son la única instancia. Entonces, ahí es recurso de reposición el que yo voy a hacer. Y así puedo ir ejemplificando cada uno de los órganos de la administración pública. Casi todas las secretarías de Estado, o todas, son órganos en única instancia, ¿verdad? Entonces, sería con el recurso de reposición. ¿Y qué personas se ven implícitas en un acto de administración? Bien, ahí pues todos, ahí no hay, la ley no hace distinción. Todos, usted, yo y cualquier persona nos podemos ver en la necesidad de presentar trámites o solicitudes ante la administración pública. Desde el trámite más sencillo que usted se pueda imaginar hasta el trámite más complejo va a estar involucrado toda la población. O sea, este tema de derecho administrativo no solo compete a los abogados, compete a todas las personas que solicitan trámites ante la administración pública. O sea, no es un tema exclusivo de abogados. Obviamente hay temas que la misma ley ya permite o establece que debe de ser conocido tramitado a través de un profesional del derecho. ¿Qué es lo que ignoran, así como mencionaba usted, que no le competen específicamente a los abogados, sino a la población en general? ¿Qué ignoran las personas en muchos casos que en algunos casos, valga la redundancia, los ve afectados?
Por ejemplo, a veces tenemos que escuchar estas noticias en la televisión, hemos escuchado casos de que fallecen personas en los hospitales públicos y siempre escuchamos la noticia de que fue por negligencia médica, o sea, le dejaron una gasa, le dejaron un mal procedimiento. Eso es parte del derecho administrativo. ¿Por qué es parte del derecho administrativo? Porque la Constitución de la República garantiza o señala que existen 3 tipos de responsabilidad: la civil, la penal y la administrativa. La civil es si esos familiares o ese afectado decide demandar al médico de forma privada, o sea, es contra la persona. La responsabilidad penal, ya tendríamos que presentar una denuncia ante el Ministerio Público, que es el que tiene el monopolio del ejercicio de la acción penal, y que sea el Ministerio Público que determine si esa acción puede ser constitutiva de delito, que podría ser si falleció un homicidio culposo o si hay una afectación, podría ser un tipo de lesiones culposas. Pero la que la mayoría de personas buscan es la responsabilidad administrativa. ¿Por qué? Porque el Estado es solidariamente responsable de las actuaciones que hacen los servidores públicos. Puse el ejemplo del médico. Hay casos en los que tenemos responsabilidad, por ejemplo, de la Policía Nacional. Imagínense que ande un operativo, vaya pasando una persona particular, hay una balacera, fallece una persona que no tenía absolutamente nada que ver en ese tema. Entonces, todo eso son temas de derecho administrativo que las personas particulares deben conocer, ¿verdad? Entonces, ¿cómo acceder a esos procedimientos administrativos? Obviamente tienen que asesorarse de un abogado. Creo que le comentaba antes de iniciar el programa un caso así muy puntual, y es que cuando en los casos que fallece una persona que es la titular del derecho, decimos eso cuando el que reclama el derecho es el titular, pero esta persona falleció. Entonces, quienes pueden reclamar estos derechos son sus herederos, pero para poder estos herederos estar legitimados, previamente previamente se tienen que declarar herederos. Por ejemplo, falleció una persona y quieren reclamar las prestaciones en alguna institución del Estado, aunque sean ellos los beneficiarios, tienen que declararse herederos para poder estar legitimados y poder reclamar derechos en favor de esta persona. Entonces, una vez hecha la declaratoria de heredero, pues entonces proceden a otorgar un poder a un profesional del derecho para que sea este el que accione. Entonces, como le decía yo, el derecho administrativo está involucrado en todo. Imagínense que todos los trámites, o tan grande es la administración pública, cuántos trámites, solicitudes, permisos, leyes administrativas, reglamentos, porque los trámites administrativos no solo los encontramos en leyes, sino que en normas reglamentarias. Entonces es muy amplio el campo. ¿Se puede iniciar de oficio un proceso administrativo? Sí, la ley establece que los trámites administrativos tienen 2 formas para iniciarse: de oficio o a instancia de parte interesada. De parte interesada es cuando el particular, que es titular de un derecho o posee un interés legítimo, acude a la administración. Y de oficio es cuando la propia administración puede iniciar un trámite. Ya la ley es muy puntual en estos casos, solo le establece 2. Uno es en los recursos extraordinarios, que lo mencioné, que es el recurso extraordinario de revisión, de oficio, ¿verdad? Que es el artículo 119 de la Ley de Procedimiento, pero ahí le establece requisitos para que pueda iniciar una revisión de un acto, o sea que aquí hay una resolución ya, fíjense, ya hay una resolución de la administración que ya es firme inclusive. Ya no cabe ningún recurso, pero la administración tiempo después se da cuenta de que esa resolución no fue dictada conforme a derecho. Pero la ley le dice, sí puedes revisarla de oficio, pero la causal o el motivo debe de estar contenido en el artículo 34 que hablamos de los vicios de nulidad. Y la otra, que es un poco más complejo, son unos juicios que se llaman juicios de lesividad. Ese es un trámite en el cual el Estado de Honduras puede llegar a lo contencioso administrativo demandando a un particular.
Sí, siempre que cuento esto me dicen, no puede ser, porque en lo contencioso solo son los particulares que demandan al Estado. Pues no, el único trámite en el que se puede demandar es que el Estado se convierta en demandante y el particular en demandado, son en los juicios de lesividad. La lesividad es un trámite o es un derecho que le da la ley a la administración cuando tiene un acto propio, firme y creador de un derecho subjetivo, pero que es lesivo a los intereses del Estado. El Estado puede hacer un procedimiento previo de lesividad en vía administrativa y luego esa resolución de lesividad llegar a lo contencioso a demandar para que ahora el juez contencioso valide. O sea que no es automático, no es que porque ya lo declaró lesivo ya quiere decir que ese caso ya no tiene derecho. Los ejemplos típicos que se dan de gobiernos a gobiernos. Hubo una persona en que le otorgaron un derecho de un pago en una resolución de 1 millón de lempiras. Pero resulta que la nueva administración se da cuenta que tiene esa resolución pendiente de pago y consideran los asesores, el ministro o los funcionarios que esa resolución no está dictada conforme a derecho. La resolución ya otorga un derecho. Entonces no puedo venir y decir la voy a anular. O utilizo la lesividad o utilizo la nulidad de oficio. ¿Cuándo voy a saber yo cuál utilizar? Dependiendo cuál es el vicio. Si el vicio que tiene es del artículo 34, entonces la administración tiene que utilizar la revisión de oficio. Si las causales y el plazo le da, tendría que usar la lesividad, porque la lesividad solo le da 4 años a la administración para poderlo revisar después de que el acto es firme. Son pocas las demandas que se dan, pero en temas de lesividad, pero sí hay casos, ejemplos en lo contencioso. Pero ¿por qué viene una administración y otorga un derecho y viene otra y lo declara que no tiene? Ahí pues son casos que lastimosamente se dan. No debería de ser así porque el particular o el peticionario entiende que usted confía en la administración y que si a usted le otorgaron un derecho es porque ese derecho está conforme a la normativa legal. Entonces es contrario, inclusive pues son temas de doctrina que hablan del principio de la confianza legítima en el cual yo confío en la administración. Entonces, ¿cómo es posible que ahora vos, administración, me vengas a quitar algo que ya me otorgaste? Entonces, pero va a ser un juez competente el que va a determinar. ¿Ese proceso dura al menos cuánto tiempo? Los procesos contenciosos tienen una duración un tanto larga. Póngale usted que puede durar un promedio de 3 a 4 años más o menos, agotando todas las instancias judiciales. ¿Qué requisitos hay para presentar una demanda a los contenciosos administrativos? Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta para presentar una demanda ante lo contencioso es agotar la vía administrativa como regla general. Pero debemos de tener en cuenta que no en todos los casos se agota la vía administrativa, licenciada. Y eso es muy puntual que la gente lo tenga claro. ¿En qué caso yo acudo directamente a lo contencioso administrativo? Acudo en el siguiente caso, materia de personal. La materia de personal es cuando una persona está contratada en la administración pública bajo la modalidad de acuerdo y está regido por la ley de servicio civil. Entonces, si a usted le entregan un acuerdo de cancelación, usted no tiene que hacer una reclamación previa en la institución. Tiene un plazo de 15 días para presentar la demanda en lo contencioso. No agota vía administrativa, como en lo laboral, que usted siempre tiene que ir a la secretaría. Aquí no, tiene 15 días. Los otros casos son en actos de carácter general. Los actos de carácter general son aquellos actos administrativos como los decretos o los acuerdos cuando emiten reglamentos que van para una colectividad de personas. Sale publicado en el Diario Oficial La Gaceta y se tienen 30 días para presentar la demanda en lo contencioso administrativo. Y en los otros casos es en materia de licitaciones, que cuando notifican la adjudicación a un oferente y los que perdieron entonces tienen el plazo para demandar a lo contencioso en el plazo de 5 días. Entonces en esos casos no se agota la vía, se va directo. En los demás casos se agota. Pero el requisito, como le decía, que ahora, y podemos hablar de él, y es donde yo siento que se debe de hacer conciencia a los legisladores que se reforme, es que se ha establecido una caución para demandar al Estado de Honduras, cuando la reclamación es económica, por responsabilidad patrimonial. Se ha establecido una caución del 20% del valor reclamado. ¿Y esta reforma se
¿Apela por? Yo quisiera pensar de que pues obedeció a que el Estado quiso poner ciertos límites a tanta demanda a lo contencioso administrativo. Creo que lejos de ayudar al Estado, esto perjudica, porque esto vulnera el derecho de acceso a la justicia. Esto vulnera claramente un derecho que se llama el derecho a la tutela judicial efectiva, y es probable que en un tiempo corto podamos tener una condena de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana, porque pues esto limita el acceso. Imagínense el caso que le planteé de una persona que su familiar haya fallecido y realmente se demostró que hay negligencia médica y que el Estado tiene que indemnizar a esta persona. Imagínense que la cuantía de la demanda salga por 1 millón de lempiras. Entonces tiene que dar, entonces, ¿cómo usted, una persona pobre, verdad, que no tenga los recursos, va a sacar una caución del 20%? Porque entonces no solo lo miremos como las empresas grandes que pueden presentar una caución. ¿Eso entrando en vigencia a partir desde cuándo, o ya está vigente? No, ya está vigente, ya está vigente. ¿Hace cuánto tiempo? Que fue del 2014, creo, no recuerdo exactamente, pero sí ya lleva un par de años esto, y obviamente esto ha limitado un tanto el acceso a los juzgados de lo contencioso administrativo. Es un tema que inclusive pues hay varios recursos de inconstitucionalidad presentados, y sé que están pendientes de sentencia, pues habríamos que estar a la espera de que resuelve nuestra Sala de lo Constitucional, que considero pues hay bastantes posibilidades de que sea declarado, porque esto limita claramente y vulnera lo que son los tratados de derechos humanos. O sea, vulnera la tutela judicial efectiva y el libre acceso a los tribunales. Cada vez debe de haber más acceso a los tribunales. No debe de tenerse miedo de que los particulares accedamos a los tribunales. Debe de esforzarse para que el Estado tenga buenas defensas y que los funcionarios actúen conforme a derecho. Pero estas cauciones, créanlo, que lejos de beneficiar, perjudican. En materia tributaria, ya tuvimos ahorita un ejemplo, con la nueva entrada del Código Tributario, ya se reformó una figura que se llamaba el solve repete, que en materia tributaria, si yo agotaba la vía administrativa en la Secretaría de Finanzas y era 1 millón de lempiras, yo tenía que pagar el 1 millón para poder demandar al Estado en materia tributaria. Pero con la reforma del Código Tributario, ahora se estableció una categorización. Ya no se paga en la totalidad, se paga un porcentaje, un 20, un 10, un 5%, y dentro de 5 años esos pagos ya van a desaparecer. Entonces creería yo de que debemos de seguir con la misma mística para derogar el 20% de caución. Así es. Segunda pausa comercial, no nos cambie, que ya regresamos. Conozca la gastronomía hondureña y aprenda a preparar los ricos platillos propios de nuestro país. 5 estrellas en Sabor de Honduras. ¿Qué le parece si juntos ponemos en práctica nuestras habilidades culinarias y disfrutamos de algo delicioso, compartiendo con buen sabor? Sabor de Honduras, los sábados a las 12 del mediodía y su repetición los martes a las 10:30 de la noche. A través del canal que siempre está con usted, a la vanguardia e innovando. Orgullosos de lo nuestro. Televisión Nacional de Honduras. Le invitamos a que disfrute de un gran programa junto a 3 chiquitines que le presentan una opción televisiva original, donde no pueden faltar las risas, entusiasmo, curiosidad, preguntas, creatividad, aventura y mucho más. Exploradores, sábados y domingos de 3 a 4 de la tarde, a través del canal que siempre está con usted, a la vanguardia e innovando. Orgullosos de lo nuestro. Televisión Nacional de Honduras. Si eres apasionado por los motores y te gusta la adrenalina,
No puedes perderte Pasión por Motores. Un programa que te presenta los mejores eventos automovilísticos. Pasión por Motores. Sábados y domingos a las 5 de la tarde. A través del canal que siempre está con usted. A la vanguardia e innovando. ¿Qué hacer en caso de un terremoto? Cuando ocurre un terremoto es muy importante guardar la calma, ya que esto marca la diferencia para actuar correctamente. El no mantener la calma puede llevarlo a reaccionar de manera incorrecta y le puede costar la vida. Aléjese de ventanas, espejos y vidrios. Mantenerse cerca de estos puede ocasionarle graves lesiones. Ubíquese en posición fetal junto a muebles o estructuras resistentes. Al caer los escombros no aplastarán totalmente estas estructuras, dejando un espacio que se le conoce como triángulo de la vida. Si no busca dónde cubrirse, puede sufrir graves lesiones. Un terremoto puede ocurrir en cualquier momento y tú debes estar preparado. Somos el canal que siempre está con usted, a la vanguardia e innovando. Televisión Nacional de Honduras. Gracias por continuar en sintonía en su programa La Voz del Colegio de Abogados. Nos encontramos en el tercer y último segmento, recta final de su programa, hablando específicamente del derecho administrativo. Nos inclinaremos o abordaremos, abogado, específicamente sobre las reformas que se le hicieron. ¿Qué benefician las reformas a la ley de jurisdicción administrativa o en cuáles son los beneficios o cuál es su criterio? Bien, han habido estos últimos años unas reformas a la ley de la jurisdicción por la ley de optimización que reformó la ley general de la administración, la ley de procedimiento, la ley de la jurisdicción. No sé, tendremos muy pocos beneficios, siento yo, más que ahora con el Código Tributario, pues ya no se acompaña la constancia de solvencia, por ejemplo. Pero yo creo que se ha buscado ver de qué forma más bien se limita que los particulares puedan comparecer a lo contencioso. Y hay una serie de requisitos que deben acreditarse que lejos de beneficiar, perjudican a la población. Creo yo de que pues no todo es malo, ¿verdad? Si hay reformas no solo en la ley de la jurisdicción, sino que en la ley general de la administración pública. Con eso me gusta a mí la estructura de cómo se crearon lo de los gabinetes sectoriales, lo del tema de las secretarías de Estado, ver de qué estos gabinetes, los coordinadores de gabinetes sectoriales, un coordinador general de gobierno. Esto le da bastante celeridad y bastante eficiencia a la administración pública. Entonces debemos de estar pendientes y nuestros legisladores deben de tener en cuenta de que el derecho administrativo es del ciudadano, o sea, no solo es de nosotros los abogados que representamos empresas, es del día a día de las personas que llegan desde el trámite más sencillo a pedir un permiso de operaciones en la alcaldía que le puede ser negado, hasta una licencia ambiental para a una empresa hidroeléctrica. O sea, hay trámites que son de la forma. Entonces ahí está, y debemos de pensar que esto beneficia a la población. Entre más la administración sea abierta a los trámites, a que sea más expedito, se cumplan los plazos, de esa medida vamos a hacer un mejor Estado de Derecho. ¿Por qué surgen este tipo de cambios en algunos países? Digamos, nos vamos a ir específicamente en Honduras, en algunas instituciones como el INFA, ahora el DINAF, la antigua DEI, ahora el Servicio de Administración de Rentas. Pues yo entendería de que como la ley lo permite, es una potestad que tiene el presidente de la República a través del Consejo de Secretarios de Estado de poder crear lo que se llaman los órganos desconcentrados, ¿verdad? Estos órganos desconcentrados son órganos que se crean para darle mayor eficiencia a los despachos de los asuntos encomendados. Entonces yo creería de que con la nueva creación de estos órganos, el DINAF, el SAR,
y con la estructura que se les ha dotado, entenderíamos que son para buscar que sean más eficientes. Tenemos casos de instituciones desconcentradas, así como es la Comisión de Bancos, CONATEL, el Instituto de la Propiedad, que son estos órganos especializados que se crean para determinados fines. Entonces, lo que pretende o lo que se quiere y se busca por parte del presidente y su equipo de trabajo es que los órganos sean eficientes, resuelvan en los plazos. Yo siempre les digo cuando voy a instituciones y no me han resuelto, mire, resuelva, sea procedente, improcedente, pero resuelva, porque no hay peor cosa que estar esperando una decisión después de 1 año, 2 años, que hay casos que así se dan. Entonces, estos nuevos órganos que han surgido, creo yo que le vienen a dar un mayor dinamismo a la administración pública. A su criterio, ¿cómo se rige actualmente el Poder Ejecutivo del país? Pues yo considero que bien, el presidente pues ha tratado de darle ser más eficiente las secretarías. Sabe usted de que hay una reforma en el tema de que ya no, antes habían 21, 22 secretarías, ahorita tenemos 15 y creo que hay una reciente creación, una Secretaría de Energía, que todavía no, entiendo, está en proceso de formación, pero ya salió publicado en el diario oficial La Gaceta. Entonces, yo creo que vamos por buen camino en el tema del manejo de la administración pública. Falta hacer muchos cambios porque hay órganos que definitivamente no resuelven en los plazos establecidos. Yo entiendo que a veces es por la misma carga que tienen de trabajo, pero debemos de buscar la eficiencia que al final a quien beneficia es a la población. Abogado, estamos ya llegando al final de su programa. Le agradecemos su compañía y si nos pueda dar las palabras de conclusión de este programa y este importantísimo tema, ya que no solo usted, querido televidente, se informa, sino que también nosotros en que lo discutimos y en las pausas comerciales disfrutamos de poder discutir este tema y mucho más que sea informativo para todos los televidentes. Yo la recomendación que le puedo dar es a la población que busque siempre asesoría. Están los consultorios, el consultorio jurídico de las diferentes universidades, especialmente a la que yo doy clases, el de la universidad, que como docente universitario sé que los alumnos que pasan por la aula de las clases que se imparten en administrativo llevan esa formación y que entendamos de que el derecho administrativo se busca beneficiar a la población, ¿verdad? Es el día a día que tenemos. Imagínense, como le decía, es tan grande la administración y hay tantos trámites, entonces hay mucho trabajo. El Colegio de Abogados, cuando tenga dudas, busque al colegio, asesórese, porque sepa de que Honduras es un estado de derecho y que cualquier reclamo que tengamos puede tener eco en nuestra Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? A través de sus diferentes juzgados, y creo yo que también es eficiente. Entonces, invitarlos a que conozcan más del derecho administrativo, que es una buena área, hay bastante trabajo, ¿verdad? Y pues bien, muy bien remunerada, creo yo, porque los colegas. Muchísimas gracias, abogado, por su compañía, sus palabras finales. Gracias por la invitación, estamos abiertos siempre a colaborar con el Colegio de Abogados. Creo que con el abogado José María Díaz hemos empezado una serie de capacitaciones de manera general, ¿verdad? Me ha tocado a mí andar a nivel nacional con el colegio, soy del equipo de capacitadores, y también de forma muy puntual hemos tenido capacitaciones que han solicitado secretarías de Estado al colegio, en la cual usted recuerda, estuvimos en la Secretaría de Derechos Humanos dando un curso intensivo de Derecho Administrativo, y su servidor pues fue formado en la Corte Suprema, fui juez de lo contencioso administrativo, y la Corte pues me capacitó, y ahora pues me encanta transmitir estos conocimientos. Así que si hay instituciones del Estado que requieran capacitación, pues pueden solicitarlo a través del Colegio de Abogados, que sé que el abogado José María con gusto atenderá y podrá formar, ya si no sea yo, otro del staff de capacitadores que podremos atender estas consultas. Muchísimas gracias, abogado Cristian Medina. Muchísimas gracias a usted, querido televidente, por su fiel sintonía sábado a sábado. Nosotros es un placer poderle informar en su programa La Voz del Colegio de Abogados de Honduras. Nos despedimos y le deseamos un bonito sábado.